Vital a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Encantado de que me permitan que los y las acompañen estas tardes de pandemia. Estamos a martes 16 de febrero del año 2021, el segundo año de la pandemia, recordándole que estamos en pandemia, estamos en plena pandemia, a pesar de todas las cosas que a veces distraen nuestra atención en los múltiples asuntos que ocurren en la vida diaria. Estamos en pandemia, estamos en pandemia. Y eso significa, señor, señora, que usted tiene que hacer todo lo posible para no convertirse en una estadística de infección. Tiene que hacer todo lo posible para que no se contagie. Y ya recuerde usted, lo debe saber muy bien, de que el contagio de esta enfermedad se produce cuando las personas se juntan mucho, a menos de 1 metro de distancia, y la nariz y la boca están al descubierto, no tienen una mascarilla. Allí es donde ocurre el contagio, en la cola de la casera del pollo, en un ómnibus, en un micro, en un lugar en el que haya gente y que la mascarilla se desliza en la persona y le deja la nariz al descubierto, o para hablar por teléfono se baja la mascarilla y empieza a hablar. Allí se producen los aerosoles, los virus que pueden contagiar. Por favor, cuidémonos. Estamos en plena pandemia. Por más que nos distraigan las cosas que suceden, que lo del Congreso, que lo de las vacunas, que todo esto, bueno, hay que estar informados, obviamente. Pero usted, por favor, no olvide que estamos en pandemia. Y si ya le toca vacunarse, ojalá que le toque pronto. Estamos ahora con la primera línea de vacunación en el Perú con los profesionales de la salud. Considere seriamente el vacunarse. Si usted recibe mensajes de WhatsApp, mensajes de Facebook acerca de que las vacunas causan esto o lo otro, no le haga caso, por favor. La información seria, de confianza, basada en ciencia y evidencia, no viene en el WhatsApp, no viene en el Facebook, por favor. Hay un asunto, obviamente ya usted debe estar muy al día, que es lo que ha sucedido con esta lista VIP que le llaman. VIP significa Very Important Person, persona muy importante en el inglés, VIP, de la lista VIP de vacunados en el Perú, ¿verdad? Hay un producto que es la vacuna, que cuando llegó el año pasado, en septiembre, octubre, no estaba aprobada para uso en el Perú. Solamente se le había aprobado para uso en un estudio clínico de fase 3, en el cual la vacuna tenía que ponerse enfrentada a un placebo. Pero por allí, en un arranque de, no sé, inspiración, los investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia decidieron pedir 3.200 dosis más, según ellos también como para investigación. ¿Pero qué investigación? Lo que hicieron fue repartirla en gente que trabajaba en el programa, secretarias, luego en la familia de las secretarias, en políticos, ay Dios mío, en médicos, renombrados médicos, que ahora excusan su participación diciendo, yo estaba consciente de que lo que hacía era participar en un estudio. ¿Qué estudio si no tenía? Cuando hay un estudio, se sabe bien qué es lo que uno está estudiando. No, esto era simplemente ponerse la vacuna por ponérsela. El punto aquí, señor, señora, es que este producto no tenía licencia para ser usado como medicamento en el Perú todavía, porque la licencia de su uso de aprobación como emergencia recién se dio el 28 de enero de este año. Entonces la pregunta es, uno, ¿cómo es que este grupo de personas empezó a repartir estas vacunas entre familiares, allegados, esposas, primos, sabiendo que lo estaba haciendo mal? Que estaba haciendo mal. Y cómo muchas personas, incluso personas educadas, aceptaban esa vacuna sabiendo que estaban haciendo mal. Como una ex ministra de Salud, que sabía perfectamente lo que había hecho, no lo confiesa. No se lo dice al presidente y le dice, señor presidente,
discúlpeme, pero ¿sabe qué? Yo no quiero ceremonias de despedida. Me voy porque he hecho esto. Entonces el punto aquí, común en todo esto, es de que muchas veces hacemos cosas que no están dentro de lo que es correcto, pero sin embargo las hacemos. Nos pasamos la luz roja, tiramos la basura al suelo, me estaciono un ratito, dicen el espacio que es para personas que tienen discapacidades, coimean a los policías. Mire, vamos a hablar con un psicólogo social, vamos a hablar con un profesor principal del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es coordinador del Grupo de Psicología Política y Social de la Universidad Católica del Perú, el doctor Agustín Espinosa. Agustín, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Muchas gracias por la invitación. Un placer Muchísimas estar gracias en su por estar programa. con los oyentes de RPP Noticias, doctor Espinosa. A ver, quisiera empezar, por favor, recordándole a nuestros oyentes, Agustín, ¿qué es la psicología social? ¿Cuál es el ámbito de la psicología social? ¿Qué estudia la psicología social? Muy brevemente, la psicología social es una disciplina científica, está en el rubro de las ciencias sociales y de alguna manera se centra, o su foco de investigación y de trabajo está relacionado con el comportamiento humano, el comportamiento social, es decir, un poco la interacción de nuestra conducta individual o de nuestras formas de procesar información, de valorar información y eventualmente de comportarnos en un contexto social específico, ¿no? Es la relación entre el individuo y la sociedad desde un análisis de los procesos que nos orientan hacia determinadas conductas. Entonces creo que esa es como una definición muy general, pero adecuada del campo de estudio al que yo me dedico, que es la Entiendo. psicología social. Conducta social. Eso significa que vivir en sociedad significa respetar ciertos códigos de conducta, ¿no es cierto? Y ahí entra un concepto muy importante que es el de la cultura. ¿Cómo entra lo que se llama cultura en este contexto de conducta y sociedad? Cultura. De hecho, hay una línea de investigación importante en este campo que tiene que ver con una aproximación de cómo nosotros tenemos experiencias que son relevantes culturalmente y que se denomina cultura subjetiva, ¿no? Cómo los individuos internalizan a través de la socialización, de prácticas de aprendizaje y de contenidos que nos transmiten nuestros padres, la escuela, la universidad, un conjunto de criterios sobre los cuales comportarnos adecuadamente y ceñirnos a ciertos patrones o ciertas expectativas de conducta, ¿no? Que después van a delinear lo que son las normas, que pueden ser más formales o legales, y también unas normas que no necesariamente están escritas en un código civil, en un código de conducta, pero que sabemos que tenemos que respetar, ¿no? Entonces, un poco que la idea de la cultura funciona como un patrón de socialización de contenidos que son relevantes para un grupo social determinado, ¿no? Es la forma en que nosotros vemos la realidad, un poco como estamos socializados, es como vemos la realidad y eso está muy influenciado por la cultura, ¿no? Entiendo. O sea que esta parte cultural es como una especie de filtro, una especie de filtro que nos hace ver la realidad de nuestra sociedad de una manera diferente y nos hace o respetar o no respetar esas normas sociales que nos permiten vivir en sociedad. Y así se habla de De que acuerdo. en ciertas culturas está permitido esto, dice uno, ¿no? En ciertas otras culturas esto no está permitido y eso se expresa de diferentes maneras. En conductas se manifiesta en el lenguaje mismo, porque hay palabras que se usan diferente en un lugar o en el otro, etcétera. Qué interesante. Exactamente. Muy bien, en el Perú se habla mucho, doctor Espinosa, de que en el Perú nos portamos mal a no ser de que alguien nos obligue a portarnos bien, que tenemos más tendencia, no sé si hay evidencia, yo estoy expresando lo que he escuchado, que hay, dice, más tendencia que el peruano y la peruana infrinja las normas sociales, le saque la vuelta a las normas hasta que alguien no lo ponga en su sitio.
¿Hay evidencia, hay estudios que muestran de que el peruano es un poco más propenso a eso en comparación, por ejemplo, con culturas escandinavas, nórdicas, quizás estadounidenses, en la cual la norma se respeta mucho más en general en la sociedad? De hecho, sí hay un elemento cultural y que además no es solo atribuible a los peruanos. Creo que en la sociedad peruana esto se exacerba un poco después por una cuestión más política y más estructural del sistema político en el que nos desenvolvemos, pero sí hay algunos autores clásicos en temas de cultura, en psicología y en ciencias sociales que establecen que, por ejemplo, las culturas latinas tenemos una relación más laxa con determinadas normas, ¿no? Y que surge, por ejemplo, de esta frase clásica de echa la ley, echa la trampa, ¿no? Mm. Que hay una norma escrita y que nosotros vamos a buscar cómo vamos a transgredirla, ocurriendo algo que es una cuestión que en la literatura también se denomina como norma perversa, ¿no? Que la normatividad se vuelve transgredir la norma. Eso ocurre en el Perú, y en varios países de América Latina. Hay algunos estudios, no está tan cuantificado, no se sabe en qué medida o con qué frecuencia esto ocurre, pero se sabe que ocurre y que hay ciertas pautas que establecen que nos comportemos como nos comportamos en esta narrativa que has dado al inicio del programa, de dar una coima, colarnos en una fila específica, o sea, de La estas cola. pequeñas transgresiones sociales hasta casos que van incrementándose justamente en una visión sistémica, en una visión estructural, a ya casos de macrocorrupción, ¿no? Es decir, o sea, es como que hay una lógica de incremental también en estos riesgos de las transgresiones que después derivan en la corrupción y que tienen todo o sea, que se pueden analizar estructural y sistémicamente. Entonces, sí, sí hay alguna evidencia que sugiere que los latinos somos más laxos con la norma, pero no significa que sea patrimonio de nosotros la transgresión. También hay un conjunto de elementos en los cuales centrarse sobre un conjunto de prácticas de solidaridad o de colaboración que creo que sería importante también poner el énfasis Mm. para pensar en modelos alternativos. Pensemos esto también con una lógica de socialización, ¿no? Estamos muy ceñidos a justamente la transgresión, muy ceñidos justamente a estas prácticas más bien perversas y le hemos prestado poca atención a aquellos elementos que podrían haber sido importantes en algún momento también para tener ejemplos de socialización alternativos y más positivos en este escenario, ¿no? Entonces, sí, en síntesis, sí hay alguna Ya, evidencia que muy probablemente bien. los latinos somos más transgresores, pero también no es tan cierto. También se transgrede en otras sociedades. Lo que pasa es que hay otros Claro. sistemas de control y hay otros sistemas de regulación de la conducta que funcionarán mejor en algún momento, ¿no? Por supuesto, yo creo que la transgresión está presente en todas las sociedades, pero la pregunta mía iba a que, al parecer, como que la norma social en general se transgrede más, mucho más en sociedades latinas. Por ejemplo, usted ha viajado, yo he viajado, hemos estado en diversos países y es muy parecido lo que sucede en las calles de Bogotá, por ejemplo, a lo que sucede en las calles de Buenos Aires o Lima, muy parecido. Pero no sucede en las calles, por ejemplo, de Nueva York o de Minneapolis o de, por ejemplo, Oslo, en que son las 3 de la mañana y si el semáforo está en rojo, uno se para en rojo a las 3 de la mañana. ¿Y por qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso que a las 3 de la mañana una persona en Miami o en Oslo se va a parar y una persona en Lima no? ¿De dónde nace eso, esa norma? Hay varios factores que inciden en la adhesión y el cumplimiento de la norma. La primera es qué tanto yo considero que esa norma es legítima en términos de qué tanto me protege a mí como ciudadano y qué tanto asegura un funcionamiento social adecuado. O sea, y esto Ujú. va a depender, por supuesto, de un conjunto de condiciones sociales que estén garantizadas en un espacio específico. Qué sé yo, por ejemplo, la Entiendo. gente en algunas zonas de Lima no se queda en el semáforo en rojo, no porque quiera transgredir necesariamente, sino porque hay un elemento de seguridad ciudadana que probablemente le diga, no, yo tengo que moverme un poco, no quedarme porque es peligroso. Mm. Y probablemente en Enti- Oslo eso Ya, no pase, ¿no? ya, Entonces, entiendo. claro, hay Entiendo. como restricciones o hay condiciones Claro, situacionales muy bien. y contextuales que funcionan. Luego la Muy bien. otra es ver qué tanto la gente Perdón, doctor vincula. Espinosa, vamos a tener que tomar una brevísima pausa, por favor. Tenemos que entrar en la franja electoral y regresamos inmediatamente. Nosotros, este es su espacio vital en estas tardes de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestra transmisión, y recuerde que nos puede escuchar también en rpp.pe en nuestros
página de internet. Estamos conversando con el doctor Agustín Espinosa, doctor en Psicología Social y profesor principal del Departamento de Psicología de la Universidad Católica. Estamos hablando sobre el comportamiento humano dentro de esta disciplina que él practica, que es la psicología social, que nos dijo que es la que mide la interacción del ser humano en sociedad, el comportamiento, las actitudes que tenemos los seres humanos al vivir en sociedad y cómo la cultura también de los pueblos tiene muchísima influencia en estos comportamientos que tenemos. Y hemos convenido, yo le había preguntado si el Perú tenía más propensión a romper las normas, las leyes. Dice que no, que en realidad es más de América Latina, también se ve en otros países. Y yo le había preguntado entonces, ¿cómo es de que hay gente, por ejemplo, en otros países que se para a las 3 de la mañana en la luz roja? No hay nadie, pero está paradito allí hasta que cambia a verde a las 3 de la mañana. Eso es rarísimo de ver en otros lugares, por ejemplo, en nuestra América Latina. Y nos estaba explicando, y yo quería preguntarle al respecto, Agustín, entonces, si tenemos que, por ejemplo, la seguridad, dice, ok, por la seguridad en el Perú yo no me paro a las 3 de la mañana en ninguna esquina porque me pueden asaltar. ¿Por qué me sucede lo que ha sucedido, por ejemplo, aquí, de que empiezo a repartir vacunas en allegados, en gente que no tiene que ver nada? ¿Qué tiene que, me entiende? Estoy tratando de llegar a ese comportamiento que nos hace pasar la luz roja, nos hace saltear la cola, repartir vacunas como si fuera, pues, ¿qué? Bien, ¿Por qué sucede esto? ahí viene un segundo punto que yo creo que es mucho más grave y hay que prestar atención en términos de fortalecer procesos de educación moral o formación en principios éticos, y que tiene que ver con justamente la configuración del sistema político, del sistema social. ¿A qué me refiero? Que sociedades donde las instituciones no funcionan adecuadamente, en la que los ciudadanos se relacionan en términos de desconfianza con sus instituciones, porque estas no regulan adecuadamente la conducta, porque estas no son legítimas, porque estas no distribuyen adecuadamente la riqueza, porque estas no imparten procedimentalmente justicia, donde no todos los ciudadanos somos ciudadanos de pleno derecho, que es algo que ocurre con mucha frecuencia en el Perú y que lamentablemente hemos visto a políticos renombrados referirse a sectores profesionales con desprecio y ese tipo de cosas. Pues en estas circunstancias justamente se genera desconfianza hacia el sistema, ese sistema no me protege, desconfianza hacia los otros ciudadanos porque la regulación de conducta institucional y la internalización de una conducta socialmente responsable no está clara. Entonces ahí se va generando un problema que ya es estructural y de naturaleza más política, ¿no? Donde se van configurando escenarios para esto que el sociólogo Gonzalo Portocarrero denominaba la sociedad de cómplices, y que de alguna manera hace que yo tolere en las figuras de poder, que además son modelos de socialización, conductas que yo probablemente haría en esta misma circunstancia. Y acá sí tiene que ver algo con un problema más grave. ¿Te acuerdas que comentaba que hay un riesgo incremental en el tema de la transgresión? ¿No? Empezamos con pequeñas transgresiones, que son las que podemos hacer los ciudadanos de a pie, pero el político tiene poder y tiene poder discrecional sobre el que toma decisiones que nos afectan a nosotros. Entonces, claro, nosotros vamos viendo cómo se comportan los políticos, que además son personas que normalmente muchas veces la justicia no los alcanza, que no se les sanciona, y el modelo es que para tener éxito, para salir adelante, tienes que hacer esas cosas, y si las haces eres más chévere. Y te va generando esta cultura que se ha denominado de la criollada en las ciencias sociales, esa cuestión de la viveza, que además es frecuente también en varias sociedades latinoamericanas, que en el Perú está exacerbada por un sistema político colapsado, ¿no? Ya tenemos el Congreso, tenemos lo que está pasando, ¿no? Entonces, es más grave y es estructural. Sí. Ahí viene el famoso, el que puede, pues. Claro. ¿No es cierto? Y ahí vienen otras expresiones que tienen que ver ya con nuestra conducta ciudadana en materia de elección de candidatos, ¿no? Es decir, más vale votar por un candidato que robe pero haga obra. O yo podría votar justamente por un candidato que me beneficie a mí aunque perjudique a otro. Entonces hay como esa percepción de la obtención de un beneficio que quiebra con un sentido más empático o de consideración hacia el otro. Porque, tienes que ser vivo, tienes que ser vivo, ¿no? Lo que se le dice a los chicos, se le dice a los niños, le dice, niño, o sea, papito, a su hijito, tienes que ser vivo en este mundo porque si no te comen. Y el chiquito crece queriendo ser vivo como el papá. Ahora, ¿cómo corregimos esto, Agustín? ¿Cómo se puede corregir esto?
Yo creo que o sea, que es un problema complicado porque nosotros somos una sociedad que está tan desesperanzada, está tan indignada ahora con estas cuestiones que han pasado últimamente, desde las protestas de noviembre hasta este escándalo de las vacunas, que en realidad normalmente el efecto es un círculo vicioso, es como que la gente genera desapego hacia la experiencia política y a la participación, cuando en realidad probablemente lo que tendríamos que hacer es empezar a tener una acción más activa o más propositiva con relación a la política, quebrar esta suerte de anomia, vincularnos más con el proceso político, informarnos más sobre nuestros candidatos, socializar más esto, bueno, con el distanciamiento Claro, físico que se necesita ahora, pero socializarlo entendiendo. más, comentarlo no en términos de polarización, sino en términos de generar una dialéctica, pues de que la gente vea los pros y los contras de distintos candidatos. Es muy difícil pero no es imposible. Y creo que esto pasa por una cuestión que ya, yo por ejemplo ahora estoy muy desencantado, indignado con muchos de los personajes políticos, con Vizcarra por ejemplo, pero creo que una cosa que él dijo cuando empezó el tema de la pandemia, dijo, no podemos resolver en un país problemas de 200 años en unos meses, ¿no? Entonces, Exacto. claro, la idea es que hay como políticas públicas que estén vinculadas al tema de educación, qué sé yo, el enfoque de género siendo un enfoque de respeto a la diversidad por orientación sexual, pero también por otras formas de Mm. diversidad, es una cuestión que no debería estar en discusión ahora, que debería tratar de implementarse, porque es un elemento en el cual vamos a aprender a ver al otro según sus marcadores identitarios, como un Correcto. interlocutor válido, como una persona que Exacto. tiene el mismo derecho de disfrutar de su ciudadanía, sus derechos y, por supuesto, sus responsabilidades. Wow. Entonces es un elemento central. Y Es de ese complejo. tipo de normas de interculturalidad, de género, y por supuesto, o sea, apuntalar el sistema de lucha contra la corrupción y defenderlo como una trinchera, ese tipo de cuestiones son las que nos van a restituir cierta confianza en las instituciones y, por supuesto, van a ir instituyendo una confianza interpersonal. A mí una cosa que me da Exacto. esperanza dentro de todo esto es que por lo menos hay una juventud que tomó conciencia de la disrupción de las instituciones que funcionaban mal y logró Como que despertó, como que despertó un despertar. poco. Pero Agustín, vamos a hacer una cosita. Te ruego que nos ayudes en el próximo segmento también. Te puedes quedar un momentito, vamos a hacer una sí, por pausa, supuesto. porque quiero enfocar eso en los jóvenes y en los niños. Como los adultos, ¿qué tenemos que hacer los adultos para que nuestros hijos crezcan diferente en el Perú? Regresamos. Fantástico. Doctor Lemer Huerta, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por dejarme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos a martes 16 de febrero. Estamos conversando con el doctor Agustín Espinosa. Él es doctor en Psicología Social y profesor principal del Departamento de Psicología de la Universidad Católica del Perú. Estamos hablando sobre los comportamientos, señor, a raíz de todos los eventos que se han producido en los últimos días, distribución de vacunas VIP a personas como si fueran caramelos por aquí, por allá, a las esposas, a las hijas, es decir, una transgresión moral muy profunda, ética desde el punto de vista médico, pero que el doctor Espinosa nos está diciendo que es como que en el Perú tenemos esa propensión a el que puede, puede, pues, el que puede, puede. La gente joven, gente está mirando, el poderoso puede hacer las cosas, no le pasa nada, no lo castigan, y entonces se crea esta frasecita que dice, ya ves, ahí está, pues, el que puede, puede, compadre, y aspira a eso. Y lo peor, es cierto, los demás aplauden, la gente dice, ah, mira, la chacota, así es, pues, compadre, en el Perú. Entonces estábamos hablando con el doctor Espinosa, ¿cómo resolver esto? Nos dice, bueno, una cosa es de que se creen normas diferentes y lo que yo quería era centrar en los muchachos, en los jóvenes y en los niños. Agustín, ¿cómo podemos hacer los padres de familia, los mayores? ¿Qué podemos hacer para influir en el comportamiento de los niños? Y yo te soy sincero, Agustín, yo tengo dos hijos aquí, entonces ya son grandes, 26, 27 años y 24, pero desde que mis hijos eran chicos, por ejemplo, ellos no permitían que se prenda el automóvil si no se habían puesto el cinturón de seguridad. Una vez, peruano, pues crucé una luz medio en rojo y medio en amarillo y mi hijo me hizo un lío enorme. Él ya tenía 12 años. Me dijo, ¿qué has hecho? ¿Te has pasado la luz? Le dije, hijito, estaba en rojo, no estaba en amarillo. No, estaba en rojo. ¿Por qué haces eso? Entonces,
Yo me preguntaba, Agustín, ¿de dónde ha sacado eso este muchacho? Y eso es lo que te pregunto. ¿De dónde pueden sacar los jovencitos esa formación? Es una ecuación muy compleja, ¿no? Porque hay algunos elementos de modelización o de socialización que cumplen un rol positivo, ¿no? La consistencia en nuestras propias conductas como formadores, en el entorno familiar como padres, con un conjunto de cuestiones que vamos diciendo más explícitamente, pues pueden ser un buen modelo de socialización para la transgresión o para la evitación de la transgresión, ¿no? Tratar de ser consistentes con eso. Mm, Luego, también hay una lógica institucional, ¿no? Cómo nosotros empezamos a construir instituciones que sean fuertes, no en el sentido autoritario del término, sino en una visión de una institución que regule adecuadamente la conducta, una policía que goce de legitimidad, un poder judicial que goce de legitimidad. Yo creo que por lo menos, no sé si solo con los niños y los jóvenes, pero creo que una buena noticia en el Perú es que no siempre las cosas se hacen tan mal, ¿ya? Y creo que las señales políticas sobre el tratamiento de las transgresiones a la corrupción, cuando hay sanciones, es importante. Y no olvidemos que el Perú ha hecho relativamente bien la tarea al mandar a 5 expresidentes a procesos ujú, judiciales y algunos con sentencia. Es cierto. decir, o sea que este país demuestra que hasta los poderosos pueden caer. El asunto es que eso se demuestre consistentemente para que la gente restituya un sentido de confianza en su institución en términos de impartición de justicia y por supuesto eso ayudará a regular la conducta y poco a poco tenemos que también aprender a internalizar que no siempre yo tengo que ser beneficiario de algo porque sí, o sea que yo tengo que entender que hay gente que lo necesita más, que sería importante que otras personas también sean incluidas e insisto, también abordar esto de políticas públicas que tengan que ver con formación, educación moral, enfoque de género, enfoque intercultural, la construcción de un otro en un país tan diverso como el nuestro, como una persona, como un interlocutor válido, ¿no? Una Mm, cuestión que a mí me marcó mucho en las noticias, creo que lo vi por RPP, dicho de paso, fue cuando entrevistan a una señora que estaba saliendo en la primera cuarentena a la calle a trabajar y que le decían, ¿y a mí, y por qué no puedo trabajar? ¿A mí cuándo me ha protegido este Estado y estas instituciones? Ahora sí se preocupan, pero antes no se han preocupado. Y claramente parte de la implosión de esas primeras normas que fueron muy rápidas y todo, es porque había una estructura institucional, social que no estaba preparada para atender una emergencia. Por supuesto, nadie venía con un manual de pandemia bajo el brazo, ¿no? Es decir, creo que solo sabían algunos infectólogos y algunas personas de salud pública y todos los demás éramos ignorantes de eso a nivel político correcto. y social. Pero es cierto que parte importante de las primeras transgresiones tenían que ver también con un elemento de supervivencia. Y un elemento de supervivencia porque las instituciones no ayudaban a la gente a salir adelante. Había un factor de necesidad fundamental y eso también hay que entenderlo. No es solo un tema moral, que sí lo es, y no hay que excusarlo, no hay que poner eufemismos tampoco. Pero sí es cierto que parte de ese problema de necesidad viene de una estructura social que ha sido Correcto. envilecida por actores políticos que son nuestra clase política o parte importante de ella hoy en día, ¿no? Claro, la pandemia lo único que ha hecho es desnudar esas desigualdades, desnudar todas esas inequidades que existían y lo que dijo la señora es cierto, ¿no? Sí, cuando se han ocupado de mí y ahora quieren que yo me quede en mi casa y qué voy a comer. Entonces, obviamente, eso nunca se atendió. Y, Y en perdón, términos, Elmer, sí, una idea chiquita, porque, por ejemplo, un ejemplo importante de un buen funcionamiento de gestión pública e institucional son los Panamericanos en Lima. En realidad, creo que esos meses Lima fue un paraíso de civismo, ya cosas que no habíamos visto. La gente respetaba, alguna transgresión hubo, evidentemente, no se cambia, pero se respetaba el carril panamericano, había cierto orden en los accesos a la infraestructura. Entonces, cuando tú das reglas claras, cuando el sistema ves que funciona adecuadamente, que se cuida, que hay seguridad, que las cosas son pensadas en términos de inclusión, la gente se adhiere y empieza a internalizar un poco la responsabilidad de mantener y cuidar eso. O sea, es decir, no hay que quedarnos solo con la visión negativa. Creo que hay formas de construir, como tú bien planteabas, modelos positivos de conducta que nos ayuden a ver que hay otra realidad que es posible. Pero es una ah, realidad que tiene que ser pensada en términos de claro. solidaridad, en términos de cohesión, ¿no? Y ahí va la pregunta quizás del millón, como dicen, ¿quién construye? ¿Quién debe construir esos planteamientos constructivos sociales? ¿Quién? ¿Los políticos? ¿Los quién? Ustedes, por ejemplo, ustedes los psicólogos sociales, ¿ustedes son consultados por alguien, no sé, en el Congreso, en el Ejecutivo? ¿Alguien? O sea, hay ahí todo un tema, ¿no? Porque en realidad dependería así de una estructura, de una clase política que tiene que ir configurándose y construyéndose nuevamente, que estará en los jóvenes que salieron a protestar, que estará en los profesionales que cada vez se van indignando más y que van tomando conciencia que tienen que participar,
Porque si no, nuestra política ahora esta hace parte de un conjunto de mafias y chaveteros que están tratando que ven el país como un botín, ¿no? Entonces, claro, es un tema de construcción política, y la construcción política no viene solo de la clase política dirigencial, sino también de las bases. Y eso es lo que hay que tratar de construir, y se construye con un sistema educativo que promueva la igualdad, no esta visión competitiva de la sociedad, donde yo, si te piso, pues bien, y el que puede, puede, y el que no, que aplauda, sino una visión más solidaria. Y además porque han sido los momentos en que este país ha conseguido salir adelante de las muchas dificultades que ha tenido, ha sido en gran medida por las iniciativas comunitarias, por las iniciativas solidarias, por las iniciativas de cohesión social. Y eso es lo que hay que tratar de recuperar, esa visión de cooperación, no de competitividad, y además de una cooperación en diversidad, que es lo que hace bacán este país, que es a mí lo que me parece fantástico del Perú, pero también es un poco lo que nos genera un problema de gestión, ¿no? Que no todos consideramos al otro como un ciudadano de pleno derecho. Correcto, ese es otro gran problema que tenemos, que todavía pensamos que hay diferencias por el lugar de origen, por el color de la piel, por el modo en que luces. Entonces, obviamente, eso lleva al famoso, tú no sabes con quién te has metido, que lo escuchamos a los policías, ¿no? Tú no sabes quién soy yo. Eso que es lamentablemente todavía tan común en el Perú. Ahora, pusiste el ejemplo de lo panamericano, que me parece muy bien. La gente, como tú dices, se adhirió a eso. Ay, como hubieran más cosas como esas, ¿no? Es como que tenemos sed de ese tipo de construcciones, no físicas, sino construcciones sociales, qué sé yo, que nos van a hacer que nos comportemos mejor, que tengamos acceso a mejores cosas, etcétera. Y la pregunta mía iba a eso. Los psicólogos sociales deberían, obviamente, participar en lo que es el planeamiento, la planificación de muchas grandes iniciativas gubernamentales. Y a eso iba yo. ¿Los consultan? ¿Hacen eso? ¿Toman en cuenta estos aspectos sociales, o simplemente los hacen y ya si viene bien, si no viene bien? En realidad, creo que todavía hay una tarea pendiente para terminar de posicionar la disciplina en la esfera pública, ¿no? Creo que a nivel académico, a nivel del sector privado, los psicólogos sociales suelen estar muy bien posicionados, un poco por la experiencia que yo tengo con la gente que se inserta laboralmente en estos espacios. Sí hay psicólogos participando y haciendo cosas bien interesantes y relevantes en el sector público, pero la participación en general no es solo de los psicólogos sociales, sino de los cientistas sociales en general, más bien es limitada. Y creo que es algo que se tendría que considerar un poco más, porque hay un montón de problemas que tenían que ver no solo con el tema técnico-médico en la atención a la COVID, sino con un elemento de control de conducta ciudadana o de promover conductas saludables. Y ahí no solo psicólogos sociales, psicólogos de la salud, psicólogos clínicos comunitarios, psicólogos sociales comunitarios. Hay muchos perfiles dentro de la psicología, por supuesto. Y hay una tarea que Elmer, yo quiero compartirla acá y quiero comentarla públicamente porque creo que es además una cuestión de principio, que creo que una apuesta importante en el Perú es la de la promoción de la salud mental comunitaria. Creo que ayudaría a resolver muchos de estos temas que están pendientes de resolver, porque tienen que ver con temas de seguridad, porque tienen que ver con temas de inclusión, y que en realidad se tendría que trabajar sobre un enfoque de salud mental comunitario y un enfoque de salud general comunitario, que tiene que ver con justamente reconstrucción del tejido social, un cuidado comunitario, promoción de solidaridad, etcétera, etcétera, porque la gran pandemia que se nos viene ahora no solo es la del COVID, que nos está matando mucha gente, sino que ya somos una sociedad en duelo, y al ser una sociedad en duelo, la siguiente pandemia que viene, una vez que se resuelva esto del COVID, que no sabemos cuándo va a ocurrir plenamente, vienen unos problemas y unas secuelas de salud mental que son muy fuertes, ¿no? Y no nos podemos dar el lujo de desatender. ¿Qué puede venir, por ejemplo? ¿Qué puede venir? En realidad ya la tenemos encima, ¿no? Altos niveles de duelo, ansiedad, estrés, porque depresión, hay gente que ha perdido seres queridos, depresión, gente alcoholismo, que ha perdido, drogas. Y claro, y pautas de violencia, de desconfianza, en general, o sea, y esto, además, ahora que estamos en un momento político, además, este es un cóctel muy peligroso, ¿no? Tenemos un escenario político incierto donde la gente ya estaba medio insatisfecha, desesperanzada con este escándalo de corrupción, y ese es el caldo de cultivo para que emerzan estas candidaturas de impronta populista de extrema derecha. Es la insurgencia del fascismo, y eso no es la mano dura, exacto. Exacto, y eso es muy peligroso, y en realidad
la idea es cómo trabajar, cómo mantener justamente esta suerte de esperanza que había venido con los primeros lotes de vacunas, cómo trabajar comunicacionalmente la transparencia en lo que de ahora en adelante viene, cómo proteger a nuestra primera línea, cómo proteger a nuestros médicos, a nuestros policías, a nuestros soldados, a nuestros servidores, limpiadores públicos, la gente que ha estado ahí poniendo, y poco a poco ir entrando los siguientes grupos que tengamos que entrar cuando nos toque. Pero hay que ir discutiendo estos temas porque lo que se viene no es una cuestión menor. Yo creo que hay un riesgo de un surgimiento del populismo, el de extrema derecha, y este populismo menos claro en estos patrones maniqueos de izquierda y derecha, pero que también están ahí y que van a comenzar a destruir más aquello que todavía no está claramente consolidado, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? O sea, la pregunta es ¿qué queremos para el bicentenario? Pues, ¿no? Exacto, ese es el punto. Agustín, muchísimas gracias, de verdad que nos has abierto los ojos a todos los oyentes de RPP Noticias. Deben estar pensando, lo que yo estoy pensando es cierto. Esto del COVID es para la salud física, la enfermedad y la muerte, pero en la parte social, en la parte mental, esto va a traer una cola y si no lo empezamos a ver, nos va a agarrar el coletazo y va a ser mucho más fuerte. Muchísimas gracias, Agustín, por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias, Elmer. Un placer y un saludo a tu audiencia. Encantado. El doctor Agustín Espinosa, doctor en Psicología Social y profesor principal del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estuvo con nosotros. Entonces, fíjese, señora, fíjese lo importante que es la psicología social, el entendernos como seres humanos, como grupo humano, como respetarnos, como vernos iguales, como vernos como un grupo con una misión común, con un objetivo común de país. Si no logramos eso, nos vamos a dividir y esas divisiones traen cola. Regresamos con Consultorio Vital. No se vayan. Tardes de su espacio vital a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde de martes 16 de febrero. Si usted tiene preguntas sobre el tema que usted desee en el campo de la salud, coronavirus o lo que a usted en este momento le cause algún pesar, alguna duda, pues estamos aquí para poder ayudarlos. 212-4100, 212-7165 están listos para usted. Y ya usted conoce nuestro WhatsApp, que es el 942-591-532. Como usted sabe, nosotros hacemos el programa desde casa, ¿verdad? Como muchísima gente en radio ahora. Así que hacemos el programa en compañía de mi gato. De mi gato Puchi, que le encanta la cámara, así es que ahí lo tiene usted para que lo conozca. Gracias por estar con nosotros. Increíble cómo ha evolucionado la tecnología y ahora en esta pandemia se ha expresado muchísimo más. Se hacen programas enteros de televisión, lo que antes eran los famosos talk shows, programas de conversación, se hacen de la casa, en todo el mundo. En todo el mundo. En este país, por ejemplo, en Estados Unidos hay los famosos programas de las 11:30 de la noche, que son los programas de comedia. Todos se hacen desde la casa ahora de las personas que lo conducen y sin público. Y es increíble cómo ha cambiado la tecnología. Así es que nosotros pues hacemos también programas de la casa. Así que bienvenidos a mi casa. 212-4100, 212-7165 está listo para que usted lo pueda usar. RPP, ya usted sabe, lo ayuda con los gastos de la semana con premios de 500 y hasta 2.500 soles. Preste atención a este número. ¿Cuál es el número? 7575. ¿Escuchó? 75. Usted puede ingresar este número, el 75, a ganaconrpp.pe y se prepara porque de lunes a viernes les vamos a regalar diariamente 500 soles y los sábados 2.500 soles entre todos los inscritos de la semana. El número es 75. Entre a ganaconrpp.pe y de esta manera usted va a conocer si está con nosotros en la programación de RPP Noticias al ganador de los 500 soles del día. Todos los términos y condiciones para que usted pueda leer están en ganaconrpp.pe. La promoción es válida a nivel nacional. Vamos a ir con nuestros oyentes. Irma está en Independencia. Irma, muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Doctor, yo Encantado. indignada, doctor, y sinceramente apenada por tanta miseria que tenemos de estos gobernantes de nuestro país. Son tan miserables, doctor. Me indigna que estas personas no puedan tener un poco de alma noble, que no existe la nobleza. En la villa, doctor, hay personas que están muriendo, el oxígeno se va cada rato, muchachitos que están atendiendo a los enfermos, no solo enfermeros, doctores, sino los que hacen la limpieza, que están expuestos, y solo han vacunado a 20, doctor. ¿Cómo es posible, dígame usted? Esas personas tienen familia, son personas que trabajan, son personas honestas, doctor, honestas, que cada día luchan para que podamos salir de esta miseria en que nos ha sumido esta pandemia. Dígame, doctor, Sí, ¿cómo es mamita, posible? tiene usted toda la razón y lo acabamos de hablar con el doctor en psicología social y él nos dice que esto lo arrastramos desde hace años, doña Ermita, de años. En nuestro Perú lo arrastramos, estas desigualdades, estas maneras de ser, de yo puedo, pues y qué, yo, el que puede, puede. Este, tiene usted toda la razón, Irmita, compartimos completamente su pesar, su dolor. Y ojalá que nuestras generaciones jóvenes, y eso es parte de lo que hemos hablado con el doctor Espinosa, es dar el ejemplo a los chicos. Los chicos entienden, los chicos aprenden, pero para eso los padres tenemos que sacudirnos. Los papás tenemos que sacudirnos de nuestros propios comportamientos negativos, de nuestros propios prejuicios y darle el ejemplo a los chicos. Porque si los papás nos vamos a pasar la luz roja, si los papás nos vamos a meter por la vía auxiliar de la carretera porque tenemos una camioneta grande y el que puede, puede, los hijos van a aplaudir, van a decir, papá, qué capo que eres. Y ahí vamos a ir mal. Sí, pues lamentablemente, la de típica de Pepe el Vivo, ¿no? Esa es la típica. Y lo peor de esta cultura, entre comillas, de Pepe el Vivo, es que el que no lo hace es un tonto, es un idiota. Y eso es lo que nos está hundiendo más. Luisa está en La Molina. Luisa, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Qué gusto poder participar y hablar con usted sobre Gracias, la mamita. situación actual del problema moral. Debemos unirnos. Ya la gente cometió el error. ¿Para qué hacerle que hagamos todo? ¿Para qué? No tengo familia ni amistad que se ha vacunado antes. Pero alto, unámonos los peruanos. ¿Para qué? Al derrotado aplastarlo más. ¿Para qué? ¿Qué se busca? ¿Qué se busca? ¿No somos hermanos, somos peruanos todos? Ya basta. Yo cada programa que veo hablar y un periodista apoya para que nos unamos. ¿Cómo quiere que nuestros hijos tengan un ejemplo si nosotros al derrotado lo aplastamos, lo chancamos, lo matamos? Ya basta, ya estoy escuchando además, pero ninguna palabra positiva para salir adelante. Eso es lo que a mí me choca demasiado. Eso es lo que quería participar. Doña Luisa, gracias por participar. Por ejemplo, ¿qué tipo de mensajes daría usted? ¿Qué tipo de mensajes quisiera usted ver más frecuentemente? ¿Sabe qué? Esas cosas positivas en Como algo por que se ejemplo, hace. sí, En algo que se denos hace. ejemplos. Por ejemplo. Ya, se lograron las vacunas. Se lograron que llegue acá al Perú. Se hizo toda una marcha bestial, pero que la gente criticaba la marcha. En todos los países se hicieron marchas, se hicieron celebraciones, pero acá criticaron ¿por qué tanto? ¿Por qué se debe hacer ese control? ¿Por qué la policía, los militares deben salir para que ninguna vacuna se escape? Para que todo vaya en orden y sea transparencia total. Pero, ¿alguien dijo algo bueno de eso? No, criticaron. ¡Ay, qué tanto alboroto, qué tanta marcha hacen! Ya, hacen algo bueno y lo tumban. Entiendo, ok. ¿Qué otra cosa buena? El presidente habla, para mí, habla precioso, ¿ya? Habla de los valores, pero a la gente no le importan los valores, le importa la delincuencia, los delitos que se hacen,
el periodismo solo resalta todos los días, hasta RPP, solamente lo negativo, los delitos, los malos, pero lo bueno no. Sigamos el ejemplo, sí, qué bueno. Interesante. Qué interesante. Gracias, doña Luisa nos ha dado ideas. En realidad, destacar lo bueno, dar lo positivo, hacer un balance, porque obviamente lo malo hay que reportarlo también, pero usted lo que nos pide es un balance. Carlos, tiene un minutito en Chosica. Carlos, por favor, adelante, bien rapidito su comentario o pregunta. Doctor, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Tardes. Creo que esta situación que vemos en los políticos pasa también porque nosotros tengamos que hacer una culpa desde el principio, es decir, desde las edades muy tempranas, como por ejemplo, nos tocan la puerta y le decimos al niño, dile que no estoy, ¿no? Ya le estamos enseñando a mentir. O lo otro es que veo a la amiga en la cola y, ay amiga, ¿cómo estás? Y me zampo en la cola. Y miro a tanta gente detrás y digo, ay, piña, pues mi amiga está acá. Entonces yo creo que esto tiene que pasar también por nosotros, reflexionar y decir cómo yo puedo cambiar frente a esta situación. O sea, no solamente vale señalar, si bien hay culpables, hay responsables, como quiera llamárseles, pero también creo que si queremos mejorar como país, tenemos que hacer una reflexión frente a esto que está sucediendo. Porque si señalamos y solo decimos que el otro lo hace y yo no, un poco no lo creo del todo, doctor, porque a todos nos pasa. Nos zampamos en la cola o le enseñamos al niño a mentir desde muy pequeñitos. Yo me quedo con eso, don Carlos. Muchísimas gracias, de Chosica. Eso, el ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo que tenemos que dar, así ese ejemplo nos cueste en el sentido de que ya estamos acostumbrados a actuar de esa manera. Ya yo estoy acostumbrado a pasarme la luz roja, ya yo estoy acostumbrado a comer un plátano y la cáscara la tiro por la ventana. Si es que tomáramos conciencia de nuestros propios comportamientos primero y cambiarlos para darles ejemplo a los niños, a los jóvenes, parte de la solución podría venir. Es complejo, nos lo dijo el psicólogo social. Esto no es fácil, no es de un día para otro. Pero con el ejemplo personal, con el cambio personal que uno pueda hacer, ya se está ganando un granito de arena. Y los ejemplos positivos, resaltar los hechos positivos que todos los días ocurren también en una sociedad. Me gustó lo que nos dijo doña Luisa. Muy bien, Betty Elías y Catalina Quinto produjeron el programa. Chiqui Porras estuvo en los controles electrónicos de RPP Noticias. Nosotros los dejamos con el partido entre el Barcelona de España y el PSG de Francia, que están jugando por la Champions League. Nos despedimos mañana, 7:30 de la mañana, primera edición de la rotativa del aire con nuestro segmento de ciencia y medicina. Cuídense mucho. Chao.